colon transverso o tercio izquierdo del colon transverso derivará del intestino posterior. Y por ende, ¿quién lo irriga? La arteria mesentérica inferior. ¿Correcto? Dos orígenes anatómicos distintos, embriológicos distintos, irrigaciones distintas. La última parte de mi intestino posterior terminará en esta estructura, como les dije, el recto y la parte superior del canal anal. Yo les dije que una estructura derivaba del intestino posterior y era esta, el alantoide, ¿sí? El cual participará activamente en la formación del seno urogenital, ¿sí? Estructuras que vamos a ver ahorita en la clase número 13, en la embriología del sistema urogenital. Muy bien, entre estas dos estructuras, entre el alantoides y el intestino posterior, miren acá, se forma un tabique, el llamado tabique urorectal, ¿sí? Tabique urorectal, el cual irá creciendo caudalmente hasta que separe estas dos estructuras, ¿no? De tal manera que me va a quedar un tubérculo genital o un seno urogenital completamente separado de mi membrana, o mejor dicho, de mi seno rectal primitivo, de mi recto primitivo, ¿sí? El tabique urorectal crece de tal manera que me separa, ¿sí?, todo lo que corresponde al seno urogenital del recto primitivo, del cual, ¿no?, del seno urogenital derivarán estructuras genitales que ahora vamos a ver. Y hablando de gastrointestinal, el recto primitivo terminará en lo que corresponde a el canal anal, ¿no? Y el canal anal, como les dije, va a tener dos orígenes. Uno, que es el canal anal, la parte superior, o mejor dicho, la parte craneal, ¿sí?, que tiene origen endodermo, intestino posterior. Y la parte inferior del canal anal tiene origen ectodermo, porque venía o viene del proctodeo, ¿sí? Estas dos partes se unen al final, en lo que se le conoce como un reparo anatómico llamado línea pectínea, ¿sí?, línea pectínea, en la cual se van a ubicar las válvulas anales, ¿sí?, donde se van a ubicar glándulas para añadir moco, lo que corresponde a las heces, etcétera, vasos. Entonces, esta línea pectínea separa la parte superior del canal anal de la parte inferior del canal anal. Pregunta de examen. El canal anal, así como el colon transverso, tiene dos orígenes, ¿sí? La parte superior deriva de endodermo, intestino posterior. La parte inferior deriva de ectodermo, proctodeo, ¿sí? Ectodermo, proctodeo. Ambas se delimitan por la línea pectínea en donde se ubican las válvulas, ¿ok? Por ende, van a tener dos irrigaciones distintas también, pregunta de examen, ¿ya? La parte superior le irrigará la rama de la mesentérica inferior, llamada rectal superior. Y en la parte inferior del canal anal la irrigará la rectal inferior, rama de la pudenda interna, ¿ok? Rama de la pudenda interna. Muy bien. Entonces acuérdense de este tabique urorectal para efectos de la próxima clase de ahorita, ¿sí?, que va a separar mi seno urogenital de mi seno anorectal, o mejor dicho, recto primitivo, ¿sí? Este recto primitivo me dará mi recto en sí, y acuérdense, solo la parte superior del canal anal, porque la parte inferior viene de ectodermo, ¿sí? Viene de ectodermo. Cuando el tabique urorectal crece completamente y choca la piel, ¿no?, la última parte, ya forman lo que corresponde a mi perineo, ¿sí? Mi perineo, esa coloración que
parte anal. ¿Ok? Muy bien. Y hablemos ahora del origen de las glándulas más importantes del sistema gastrointestinal. En este caso, iniciaremos con el hígado. En biología del hígado, chicos, que es la glándula más grande del cuerpo, tiene su origen en endodermo, porque proviene del intestino anterior. ¿Okay? Todo el parénquima hepático viene a través de una yema, así se le conoce el primordio hepático, yema o brote hepático o yema hepática. ¿Sí? Viene del intestino anterior, por ende viene del endodermo. Pero el septum transverso y algunas fibras que separan, sobre todo mis sinusoides hepáticos, proviene de mesodermo. Eso también lo tienen que saber, ¿sí? La parte más fibrosa, lo que no corresponde a parénquima, eso viene de mesodermo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo nace la yema hepática? El primordio hepático. En el intestino anterior, en la última parte, ¿no?, de la dilatación posterior al estómago, ¿sí? Cuando esta estructura se mueve, ¿cuánto se mueve el estómago? ¿Se acuerdan? Rota 90 grados. Entonces, en la última parte nacerá lo que corresponde a la yema hepática. ¿Sí? Este es el primordio. Entre la unión del intestino anterior y el intestino medio, pero pertenece al intestino anterior. Esta yema hepática se ramificará. La primera rama que bota, pregunta de examen, corresponde a la par cística, que en un futuro será la vesícula biliar. ¿Okay? Que en un futuro será la vesícula biliar. Luego, esta yema hepática, fase hepática, sigue creciendo y se va a ir ramificando, ¿no? Primero entonces formará el conducto hepático común y luego el hepático derecho y el izquierdo. Correcto. Muy bien, pero la primera rama que botó me formó ¿qué cosa? La vesícula biliar con esta estructura que se le conoce como conducto cístico. El cisto. ¿Ok? Entonces, acuérdense, proviene del intestino anterior, la primera ramificación viene a ser la vesícula biliar y luego crecerá y se ramificará en los conductos hepáticos, que ustedes ya saben que forman parte de los lóbulos del hígado, en general el derecho y el izquierdo. Cada uno de ellos se va a ir repartiendo en sinusoides, pero en general vienen a ser conducto hepático derecho e izquierdo. Por debajo de la yema hepática que nació, por debajo, seguimos en el intestino anterior, se va a formar una yema llamada yema pancreática ventral. ¿Sí? Inmediatamente por debajo se formará la yema pancreática ventral. Seguimos en el intestino anterior, origen intestino anterior. Pero, se formará otra yema pancreática. Miren acá, en el dorso, en la parte dorsal, ¿sí?, del intestino anterior, se forma la yema pancreática dorsal. ¿Okay? Entonces el páncreas, pregunta de examen, tiene dos orígenes, una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. ¿Okay? Solo que cuando se forma la ventral está rota al lado contrapuesto, ¿sí? Rota completamente al otro lado para unirse a la yema dorsal, ¿sí? La yema pancreática ventral es la que rota, la única que rota. Y se va a ir uniendo, se va a hacer una anastomosis, ¿no?, entre los dos conductos, porque cada yema pancreática tenía su conducto para formar el principal y el accesorio del páncreas, como ustedes lo conocen por anatomía. ¿Sí? Entonces, las dos yemas se llegan a unir, ¿sí? Las dos yemas se llegan a unir y formarán la anatomía del páncreas como la conocemos aquí, ¿no? El páncreas tiene una cola, un cuerpo, ¿sí?, una cabeza y un proceso uncinado, ¿verdad?
Entonces, todo lo que corresponde en el esquema en naranjita proviene de la yema pancreática dorsal. Y todo lo que corresponde en azul proviene de la yema pancreática ventral. ¿Okay? Por eso un signado deriva de la yema pancreática dorsal, verdadero o falso. ¿Ya? Eso puede ser una pregunta de examen. El cuerpo del páncreas deriva de la yema pancreática ventral, verdadero o falso. ¿Ya? Eso hay que saber. ¿Sí? Y bueno, lo que ya corresponde a los conductos, ustedes ya saben que tiene una comunicación, ¿no?, con el conducto biliar, ¿no? Ambos derivan, mejor dicho, desembocan en una misma estructura, ¿no? Tanto el conducto pancreático principal como el biliar desembocan en uno solo en sí, ¿no? Bueno, eso es con la embriología de gastrointestinal y vamos a iniciar con urogénica. Entonces, para hablar de la embriología del sistema urogenital tenemos que hablar del sistema urológico urinario. Tiene como órgano principal a esos dos órganos en forma de habas, que son los riñones, ¿ok? Muy bien. Los riñones tienen esa anatomía. Tienen un sistema que forma mi orina y otro sistema que excreta mi orina. Entonces, la anatomía del riñón consta de un parénquima, ¿sí?, renal, el cual se subdivide en una corteza y en una médula. ¿Sí? La parte más externa es la corteza y la parte más interna es la médula, que consta de una estructura que es unidad básica. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Esta es la parte que me forma la orina. Esta orina ya formada tiene que ser excretada y va a salir a través de un sistema que recolecta la orina y la excreta hacia el exterior. Y a eso se le conoce como pelvis renal. ¿Sí? Además, a la pelvis renal también se le añadirá el vaso que me nutre el riñón, la arteria renal, ¿sí?, y el vaso que me recolecta la sangre desoxigenada del riñón, la vena renal. ¿Okay? En esta pelvis renal entran estos dos vasos y sale este tubo que me excreta la orina hacia el exterior, llamado uretra. Cada uno de mis parénquimas renales, ¿sí?, van a tener esta estructura en sí, ¿okay?, a lo que conocemos como nefrona, unidad básica del riñón. ¿Okay? Esta nefrona consta de un ovillo que lo nutre, ¿okay?, un ovillo nutricio de vaso que se le conoce como glomérulo, ¿sí?, el cual está cubierto por lo llamado una cápsula de Bowman, el cual se sigue con un túbulo contorneado proximal, ¿sí?, con un asa de Henle, con un túbulo contorneado distal, el cual se comunica con un tubo colector y el cual se comunicará hacia el exterior, ¿no?, por los cálices mayores, cálices menores y el uréter para excretar la orina hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, esta nefrona es la unidad básica del riñón. Es la unidad básica del riñón. Y eso es lo que vamos a ver. El riñón va a tener dos orígenes. Un origen que me va a formar mi orina y otro que me va a excretar la orina. Y ahorita vamos a ver. Entonces, si yo les pregunto de qué capa embriológica deriva el sistema urogenital, pues la respuesta sería mesodermo intraembrionario de tipo intermedio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se dividía en paraxial, intermedio, lateral? El intermedio es el que me derivará el sistema urogenital. ¿Sí? En este mesodermo intermedio se formarán estas dos crestas. Una cresta genital, de la cual van a ser mi sistema genital,
y un cordón nefrógeno del cual derivará mi sistema urinario. ¿Ok? Entonces, estos dos nacen del mesodermo intermedio. ¿Qué otra cosa participa en la embriología de mi sistema urogenital? Como les comentaba en las diapositivas pasadas, la última parte de mi intestino posterior me derivará esta estructura llamada lactoide, del cual va a formarse algunas estructuras que forman parte del sistema urogenital. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mesodermo intermedio, ¿sí? Mesodermo intermedio, intraembrionario y alantoides, ¿sí? Y alantoides, ¿sí? Muy bien, entonces, iniciemos con el riñón. ¿Cuándo inicia la embriología del riñón? Inicios de la 4ª semana. ¿De qué capa embriológica proviene el riñón? Del mesodermo intraembrionario de tipo intermedio, ¿sí? De tipo intermedio. Se van a formar 3 riñones primitivos. Se le conoce como etapas evolutivas del riñón en formación. Ese cordón nefrógeno que se formó en el mesodermo intermedio, ¿sí? Derivarán células que se ubicarán en distintas partes de este embrión, ¿sí? Y me formarán 3 riñones primitivos. El primero se le va a llamar pronefros, el segundo se le llamará mesonefros y el tercero metanefros. El pronefros, ¿sí? Como ven, se forma casi a nivel cervical del embrión en formación. El mesonefros, miren, se ubicará toracolumbar y el metanefros se ubicará en quizás la parte donde debe de estar el riñón. Así que este, el último, será el que forme el riñón en sí y el metanefros. Entonces, el pronefros se formará y así como se forma, se degenerará absolutamente. El pronefros, el primer riñón primitivo, así como se forma a inicios de la 4ª semana, durará solamente una semana y luego se degenerará en totalidad. Totalmente se va a degenerar, ¿sí? Y luego tendremos el inicio de la formación del segundo riñón primitivo, llamado mesonefro, el cual se ubicará en la parte toracolumbar de este embrión y que también durará pocas semanas, más o menos 2 semanas, tendrá funcionalidad y luego se empezará a degenerar. Pero a diferencia del primer riñón, no se degenera totalmente, se degenera parcialmente. Deja funcional la última parte del mesonefro, los cuales se llamarán túbulos mesonéfricos. Todo lo demás se degenerará y dejará los túbulos mesonéfricos funcionales, los cuales formarán en el futuro, ¿qué cosa? Los conductos eferentes, ¿sí? Los conductos eferentes. Muy bien. Y como ven acá en el esquema, ese remanente que quedó funcional del mesonefros, en el esquema en celeste, se comunicará con esta estructura en amarillo, ¿sí? Llamada yema ureteral. Y esta tendrá una gran cercanía con esta estructura en morado, conocida como metanefros, o también el tercer riñón primitivo, ¿de acuerdo? El tercer riñón primitivo, llamado metanefros, será aquel que forme mi riñón definitivo, ¿sí? Es el único que participa en la formación de mi riñón primitivo. Muy bien, entonces acá tenemos cuadrito de resumen. ¿Y qué pasa cuando hay un cuadrito de resumen? ¿Verdad? 3 riñones, pronefros, mesonefros, metanefros. ¿Dónde se ubica? Cervical, toracolumbar, sacra. Funcionalidad.
desaparece completamente. El segundo desaparece, funciona por un corto tiempo, luego desaparece a excepción de los túbulos más caudales, los cuales formarán ¿qué cosa? Esos conductos, ¿no?, eferentes. Y los metanefros sí tienen total funcionalidad porque forman parte de mi riñón. Correcto. Tiempo de aparición, acá está todo, ¿ok? Entonces los riñones, que son definitivos, como les decía, vienen del metanefros, por eso tendrán en un primer momento una ubicación sacra, ¿sí? El riñón se desarrolla a partir de dos fuentes específicamente. El metanefros, como les decía, formará mi sistema excretor, o aquel, mejor dicho, que me forma la orina. Es decir, como les decía en un primer momento, toda la médula de mi riñón. Y la yema ureteral formará mi sistema colector, aquel que colecta mi orina a través de la pelvis y la excreta hacia el uréter, ¿correcto? Entonces el riñón definitivo, como les decía, tiene dos orígenes. Aquí está. El metanefros, también llamado blastema metanéfricos, ¿sí?, que formará mi orina, y la yema ureteral, aquella prolongación de mis conductos mesonéfricos que quedaron, ¿se acuerdan? Se unieron al final, ¿sí? Esa yema ureteral se introduce y se comunica cada vez más con mi metanefros. Y esta yema ureteral formará mi sistema colector de mi orina. ¿Qué estructuras específicamente derivan de mi yema ureteral? Aquellas estructuras que colectan mi orina. Bueno, de caudal a craneal. Iniciaremos con el uréter, ¿sí?, pelvis renal, ¿sí?, la abertura hacia el parénquima renal, se le llama cálices mayores, en una menor medida cálices menores, luego seguirán los conductos colectores y por último los túbulos colectores que ya tienen comunicación con la nefrona en sí. ¿Ok? Entonces 6 estructuras derivan de mi yema ureteral. ¿Me las tengo que aprender todas, doctoras? Sí, todas se las sé. Uréter, pelvis, cálices mayores, menores, conductos y túbulos. Muy bien. Entonces, a eso se le conoce como sistema pielocalicial, ¿sí? A esa pelvis renal, en donde comunica hacia el exterior, hacia el uréter, a los cálices mayores y los cálices menores, ¿sí? Entonces, ese es el sistema colector. Y del sistema excretor, que es el que forma mi orina, que proviene del metanefros, ¿qué se forma? Bueno, en un primer momento se tiene que formar la nefrona, unidad básica de mi riñón. ¿Cuántas nefronas tiene un riñón? Más de 3 millones de nefronas, ¿sí? Más de 3 millones de nefronas. Entonces, cada nefrona en sí consta de 5 estructuras. Lo que les decía, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle, el proximal, la cápsula de Bowman y aquella estructura de vasos, llena de vasos, el glomérulo, ¿sí? El glomérulo. Entonces, como les decía, este blastema metanéfrico se va a unir cada vez más con la yema ureteral. La yema ureteral formará mi sistema colector, se va repartiendo en todo lo que les estaba diciendo, y este blastema metanéfrico va a ir cambiando anatómicamente. Se va a ir invaginando, se va a ir adelgazando, va a formarse como una vesícula, como una pera, como una serpiente, como una S, y al final formará mi túbulo renal primitivo, ¿sí? Mi túbulo renal primitivo, que tiene forma de S, nunca pierde el contacto con mi yema ureteral, ¿ok? Jamás
pierde contacto con mi ureteral y forma en un primer momento la cápsula de Bowman que cubrirá mi glomérulo y luego formará todas estas estructuras que ya son la anatomía final, ¿sí? El túbulo contorneado distal, aquel que tiene comunicación directa con mi túbulo colector, ¿sí? Mi asa de Henle es estructura súper delgada, ¿sí? Luego mi túbulo contorneado proximal, mi cápsula de Bowman que cubrirá mi glúteo. Todo esto formó parte del túbulo renal primitivo, que viene a ser parte de la nefrona, que viene a ser o formar el sistema excretor, formación de orina. Y este tendrá una total comunicación con mi túbulo colector y este a su vez con todo lo que corresponde al sistema colector: conducto colector, cálice menor, cálice mayor, ¿verdad? Pelvis y uretra. Y todo eso deriva de mi yema ureteral. Entonces, este mapa conceptual es el que ustedes tienen que tener en su cabecita, ¿ok? Un sistema, acá está al revés, este sistema excretor debería ir acá y este sistema colector debería ir acá, ¿sí? Se ha movido. Ya. Entonces el riñón consta de un sistema excretor, el cual deriva de metanefros, ¿ok? Metanefros es el tercer riñón primitivo, viene de mesodermo interembrionario del tipo intermedio y se ubica ¿dónde? En la región sacra. Este metanefros, que también se le conoce como blastema, se va a formar, va a ir cambiando anatómicamente. Primero va a ser un casquete, luego va a ser una vesícula, ¿sí? Y luego se va a imaginar en el extremo más cerca a la parte capilar, formando el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿okay? La cápsula de Bowman. Y luego el resto de las estructuras, ¿sí? Se van a ir contorneando y formando como un túbulo en forma de S, formando los túbulos contorneados, proximal y distal, y el asa de, ¿ok? Todo esto es el sistema, acuérdense, excretor, viene del metanefro. Y este tiene una comunicación directa con el sistema colector, ¿sí? Específicamente con lo que deriva de la yema ureteral, ¿sí? Esta yema ureteral derivará ureter, la pelvis renal, ¿sí? Los cálices mayores y menores, los conductos colectores y los túbulos colectores. No olvidar que esta yema ureteral tiene una comunicación con el conducto mesonéfrico, aquella estructura que no se degeneró del segundo riñón primitivo, ¿sí? La última estructura del segundo riñón primitivo que no se degeneró. Muy bien, entonces estos dos sistemas tienen una comunicación abierta para lo que corresponde a la formación de orina y a la excreción de la misma, ¿sí? Y como les decía, en un primer momento el riñón se formará en la parte sacra, ¿sí? Pero no se puede quedar allí porque nosotros no tenemos los riñones en el sacro, ¿okay? Entonces, otra vez, movimiento para que se ubique en lo que anatómicamente le corresponde, ¿Qué pasa con el riñón? Asciende y rota, ¿sí? Ligeramente, ¿sí? ¿Y hacia dónde se irá? Hacia la parte pélvica, ¿no? Retropélvica. ¿Cuánto asciende, cuánto rota el riñón? 90 grados. ¿Okay? 90. Y luego, ¿quién irriga el riñón?
La arteria renal, ¿sí? La arteria renal. Muy bien, entonces, luego tendríamos que hablar de la vejiga, de la embriología de la vejiga, ¿no? ¿De dónde deriva la vejiga? Y acá vamos a hablar de lo que corresponde al alantoide. Entonces, este es en un inicio lo que teníamos, ¿sí? Un intestino posterior que viene de endodermo, ¿se acuerdan? Que termina en lo que corresponde a un saco ciego, una cloaca, así se conoce, ¿sí? Y hay una estructura que sale del intestino posterior, ¿no? Y que se le conocerá como alantoide. Muy bien. El intestino posterior, y entre el intestino posterior y el alantoide se forma un tabique. A ese tabique se le conoce como tabique urorectal. ¿Ok? Tabique urorectal. El cual irá creciendo caudalmente y separará estas dos estructuras. Ventral quedará el seno urogenital primitivo, este deriva del alantoides, ¿sí? Seno urogenital primitivo, y el otro será posterior, la parte posterior o la parte dorsal, el recto primitivo. ¿Ok? Entonces, del seno urogenital primitivo tendrá que derivar mi vejiga. Aquí está. Seno urogenital primitivo, el alantoides. En la parte más distal, ¿sí? Empieza a formar estructuras este seno urogenital primitivo. La parte más craneal se dilata y forma el canal vésico uretral. Y la parte más caudal se queda como seno urogenital definitivo. ¿Y qué estructura anatómica me separa una de otra? Esta. El conducto mesonéfrico. Aquel estructura que no se degeneró del segundo riñón se une acá, ¿sí? Desemboca acá y determina la diferencia del canal vesicuretral y el seno urogenital. Este canal vesicuretral, la parte más craneal, más dilatada, la más grande, será la futura vejiga. Y la parte más estrecha de este canal será la uretra. ¿Sí? Esas dos partes formarán ese canal, el vesicuretral. Y del seno urogenital definitivo, la parte más estrecha, la más craneal, forma la parte pélvica. Y la parte más caudal, la más distal, forma la parte fálica. Otra vez, la anatomía me dice que el conducto mesonéfrico, ese remanente, desemboca en la uretra definitiva, en aquella parte más estrecha del canal vesicular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en una vista general tendríamos esto, ¿sí? Tabique urorectal y una parte ventral y una parte dorsal. La parte dorsal queda como el recto primitivo y la parte ventral queda como el seno urogenital, que se va a empezar a ensanchar e igual tiene una comunicación con el alantoides todavía, ¿sí? A este seno urogenital le llega esta estructura que es el remanente del segundo riñón primitivo llamado conducto mesonéfrico, ¿sí? el cual sale de él la yema ureteral, que ya vimos que forma el sistema colector del riñón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, alantoides, ¿sí? Seno urogenital primitivo, que se deriva en dos: canal vesicuretral y seno urogenital
definitivo. ¿Por qué se divide en dos? Porque este reparo anatómico lo separa en dos. ¿Ok? Lo separa en dos. No se olvide la comunicación. Y entonces tendremos que el alantoides, mientras va creciendo la vida de ese fetito, se forma un remanente del alantoides y que se le llamará uraco, que es un ligamento que une lo que es la formación de la futura vejiga con la pared abdominal. Y si no se cierra ese ligamento, si no se fibrosa como debe de ser, entonces tendremos una expulsión de orina, ¿no?, de recién nacido desde la vejiga por la pared abdominal. ¿Okay? Por la pared abdominal. Entonces, eso es lo que queda del alantoides. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama? Uraco. ¿Sí? Uraco. Muy bien, que tiene una comunicación directa, como les decía, con la vejiga, ¿no? Muy bien, entonces, mapa conceptual hecho por la doctora de Cour. ¿Qué significa? Muy bien. Entonces, seno urogenital, ¿cierto? Seno urogenital, y vamos a tener la región más anterior de ese seno urogenital, es la que va a formar la vejiga, ¿no?, la uretra y la parte genital de ese humano. Porque la parte dorsal, ¿qué formará? El canal anal, ¿se acuerdan? El canal anal. Entonces, ¿qué separó a estas dos estructuras? El tabique urogenital. ¿Cuándo se formó este tabique urogenital? Entre la cuarta y la séptima semana. Cuando se forma este tabique, o sea, es necesario este tabique para que se forme una región anterior que derivará en eso, y obviamente una región posterior que derivará en eso. ¿Ok? Es necesaria la formación del tabique para que se formen estas dos estructuras y se forme en este tiempo el tabique. Muy bien, este seno urogenital primitivo formará una parte dilatada, ¿cierto?, y una parte no tan dilatada, ¿sí? La parte más dilatada, superior y grande, formará la vejiga en sí, ¿cierto?, que se comunica con el alantoides hacia la pared abdominal, cuyo remanente se llama uraco, ¿cierto? La parte no tan dilatada de ese canal vesicuretral formará una parte estrecha, una parte delgada, también llamada pélvica. A ese se le conoce como uretra, ¿sí? Uretra. Y obviamente puede formar también el cuello de la vejiga, anatómicamente hablando. La última parte, la parte más caudal de este seno urogenital primitivo, que formará el tubérculo genital definitivo. ¿Okay? El tubérculo genital definitivo. Muy bien. En los varones, en esta parte, ¿sí?, de la uretra, se le añaden unos conductos que serán los futuros conductos prostáticos. ¿Ok? Entonces, para el desarrollo de la vejiga vamos a tener que, si yo te pregunto en el examen de qué capa embriológica deriva la vejiga, tú tendrás que responder endodermo, ¿verdad? Porque deriva del alantoides, y el alantoides deriva del intestino posterior, endodermo, ¿sí? Hay otras capas adyacentes que pueden ser, se le conoce como el peritoneo visceral, todo lo que recubre la vejiga. Ese sí proviene de mesodermo esplácnico, pero en sí la luz de la vejiga proviene de endodermo, ¿ok? Entonces, en un primer momento se comunica con el alantoides, la vejiga, y al poco tiempo se convierte en el remanente llamado uraco. Y en el adulto se le conoce como ligamento umbilical medial. ¿Ok? En el adulto no. Luego,
Los conductos mesonéfricos, aquellos que quedaron del segundo riñón primitivo, se incorporan a la parte posterior de esa vejiga, la parte más caudal, ¿se acuerdan? A la uretra. ¿Okay? Y forman parte del trígono de la vejiga. Eso es un segmento anatómico de la vejiga, que se le llama trígono. Además, los uréteres se abren separados de los conductos mesonéfricos, de donde nacieron. Entonces lo vamos a ver acá. Los conductos mesonéfricos, ¿sí?, llegan hacia el canal mesoureteral en formación. Acuérdense que estos tienen una comunicación con la yema uretera. A medida que se van formando las estructuras de la yema ureteral, es decir, todo lo que corresponde al sistema colector del riñón, ¿sí? ¿Se acuerdan que la última parte era el uréter? Mientras se va formando, se van separando. Se separan los conductos mesonéfricos en verde, ¿sí?, de la formación, la última formación de la yema ureteral, que es el uréter.